Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con The Smart Flat. Hoy tenemos un invitado de lujo y es que vamos a estar hablando con Rubén Ballesteros sobre el segmento de ultralujo, todos los consejos, mitos que tenga él, que haya aprendido en todo este tiempo, en su experiencia con todos vosotros. Así que bienvenido, Rubén. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Elena. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, pues cuéntanos a todos los que te estamos escuchando cómo empezaste en el sector inmobiliario y por qué te decidiste por el segmento de ultralujo. Perfecto. La historia se divide de alguna forma en dos partes. La primera se trata de una historia de emprendimiento puro, ¿no? Que comienza en mi departamento con muy poco presupuesto y con una computadora. De ahí parte toda esta historia de preparación, de querer entrar al mundo inmobiliario. Yo tenía un trabajo, digamos, tradicional de oficina, en donde me sobraba tiempo. La realidad es que administraba muy bien las actividades que tenía en mi trabajo. Ajá. Y me sobraba tiempo. Entonces yo buscaba la manera de poder generar más ingresos. Y toda esta historia parte de cómo generar justamente más ingresos, ¿no? Esa es la realidad. Entonces busqué opciones de emprendimientos, busqué industrias, y la industria que más me llamó la atención fue la industria inmobiliaria. Pero creo que desde siempre parte de un punto de profesionalizar lo que estamos haciendo. Entonces, en ese momento no sabía absolutamente nada, pero tenía una idea muy clara de lo que buscaba hacer, ¿no? Que era justamente entrar en este segmento de la mejor manera. Y para mí eso significaba preparación. Entonces tomé un curso de cómo vender inmuebles que abarcaba absolutamente todo, desde oficinas, almacenes, cuestiones de ese tipo. ¿Por qué te llamó la atención el sector inmobiliario? O sea, ¿qué viste y dijiste, de aquí soy? Pienso que para iniciar una inmobiliaria o un servicio de comercialización, el tema inmobiliario es muy fácil. Ajá. Y en general yo creo que los servicios, porque al final somos intermediarios, no tenemos ni la casa y tampoco tenemos el presupuesto para comprarla porque no somos los compradores, ¿no? Sí. Hacemos una transacción y unimos partes. Entonces me llamó mucho la atención porque con un presupuesto muy limitado era la forma más fácil de iniciar. Esa fue la razón. Ok, bien. Y entonces te metiste a hacer un curso, terminaste el curso y dijiste, en este curso he aprendido que me voy a enfocar en ultralujo. No tanto así. Ok. Terminamos el curso. Lo que hice fue comenzar 4 o 6 meses. Fue un rango de ese tiempo aproximado en donde comencé a vender todo tipo de inmuebles. Y un tanto por la falta de experiencia, ¿no? Sí. Hay dos formas, pienso yo, para poder iniciar en esto. La forma más rápida es a través de una experiencia propia, de ir avanzando sin mucho conocimiento, pero ir dando pasos cortos. Y la otra es a través de una inmobiliaria, en donde existen ya procesos, técnicas que tú aprendes. Sí. Entonces, lo que hice fue tomar el primer camino de quererlo hacer yo solo. Y entonces estuve 6 meses aprendiendo a qué me quería dedicar. Y un día lo que sí hacía mucho con mi presupuesto limitado era invertir lo que más se pudiera en publicidad. Un día me llama un cliente para vender su casa. Era una casa que estaba ubicada en Lomas de Chapultepec. Era la primera vez que tenía contacto con un inmueble de ese estilo. Lo que fue, hicimos una cita, conocí la propiedad y eso me cambió todo el panorama. Ese fue un antes y un después en mi carrera. O sea, ¿fue un antes y un después o un parteaguas en tu carrera cuando dijiste me voy a dedicar a ultralujo? En el momento que viste la casa que ibas o que te estaban dando para promover y para vender, ¿no? Tal cual. Fue un parteaguas. ¿Por qué? ¿Qué viste en esa casa? ¿Qué es lo que sentiste en ese momento? Entré a una casa increíble, una casa que de pronto solamente ves en películas, tal vez en la televisión, pero una casa en la que me impresionaron muchos detalles, una arquitectura muy particular, el interiorismo, y fue un producto, o sea, al entrar entendí que era un producto completamente distinto a lo que ya había hecho. Por ejemplo, mi primera venta en el mundo inmobiliario fue un departamento de interés social de casi 500,000 pesos. Entonces entré a una casa de 35 millones de pesos y pues era un producto completamente distinto. O sea, fijaros todos los que nos estáis escuchando. Rubén se dedicaba a manejar cualquier tipo de propiedad y de repente llegó a una propiedad de ultralujo, una propiedad
súper exclusiva. Ahí entiendo que pasó su miedo, ¿no? Fue el tema de, wow, ¿y cómo voy a hacer esto si yo no estoy acostumbrado a trabajar? Y aún así se aventó. Quiere decir que fue capaz de salir de su zona de confort, que es algo que, como siempre hemos hablado aquí en este podcast, es vital para todos los profesionales inmobiliarios y para todas las personas en todos los ámbitos de su vida que salgan de esa zona de confort y sigan creciendo, ¿no? Entonces, cuando dijiste o viste esa propiedad y dijiste, bien, voy por ello, aunque tenga que cambiar diferentes cosas en mi forma de trabajar, gestionar al cliente, bueno, ya le conocías, o promover la propiedad. ¿Qué miedos tuviste en ese momento y cómo enfrentaste para decir, sí, voy a aceptar este nuevo reto? Creo que el primer paso es perder el miedo a lo que vas a intentar. Pese a que nunca lo había hecho en ese tipo de casas, el miedo creo que te lo tienes que quitar desde un inicio. Porque eso va a permitir que puedas avanzar y que realmente puedas cumplir el plan que tienes en mente. Entonces, quitándome ese miedo, pude entender la forma en la que lo podría comercializar. Y desde un inicio pienso que es una forma muy estructurada para vender ese tipo de propiedades. Yo no creo que se puedan vender las propiedades de la misma forma en todos los segmentos. Desde terrenos de inversión, interés social, tal vez casas de un segmento medio, hasta llegar a gama alta y ultralujo, que es lo que hacemos. Para mí sí hay una diferencia de comunicación. ¿Cómo le hablas al cliente? ¿Qué información le entregas y cómo se la entregas? Eso es fundamental. Y lo entendí muy bien desde un inicio. Entonces comencé a aplicar ciertos cambios. La imagen es importantísima en este segmento, que el cliente perciba que tienes una estructura, que tienes un respaldo detrás de lo que estás haciendo. Entonces, modificando esos factores me ayudó a poder entrar a este mundo inmobiliario de ultralujo y entonces poder captar mucho más propiedades. Entonces, a lo largo del proceso, tanto desde la captación de esa propiedad de ultralujo, me imagino que llegas diferente a esos clientes, a los propietarios, me refiero, de las propiedades de ultralujo, tienes que llegarles de una forma diferente o por unos canales diferentes o con una estrategia diferente que a esos clientes o propietarios que traen una propiedad de segmento medio, por ejemplo. ¿Cuáles son esos diferentes canales? ¿Cómo te acercas a ese propietario? El diferenciador es mostrar que realmente sabes lo que estás haciendo. Ese es uno de los principales cambios. El segundo es darles una percepción real de cómo cuida sus datos, cómo es la privacidad, de cómo vas a mantener su información y su seguridad, porque al final, cuando entras a una casa de 80 millones de pesos, te están dando acceso a su vida de alguna forma, ¿no? Entonces tienes que resguardar esa responsabilidad que es inmensa y les debes de dar una seguridad de cómo vas a llevar a cabo la comercialización, para que el cliente entonces se sienta cómodo. Ese sería el primer punto. El segundo sería cómo estructuras la imagen de tu inmobiliaria. Se tiene que ver formal, tienen que existir fotografías profesionales, por ejemplo. Entonces, sí es una comercialización que se entrega muy distinto en otros segmentos. Y yo creo que al final se trata de una transacción humana, ¿no? Y de una necesidad básica. Al final, independientemente del precio de las casas, es una cuestión de cubrir una necesidad que es la vivienda. Y nace de una interacción humana. Entonces, es un proceso que en todos los segmentos considero que es igual, pero el proceso de captación sí implica estos cambios para entregar un mensaje correcto. De captación del propietario. Del propietario y de comprador del cliente, también. Que ahora llegamos a esa parte. Entonces, cuando tú vas ¿te suelen buscar a ti? O al principio me imagino que ibas tú a buscar a esos propietarios de ultralujo. ¿Cómo llegabas tú a ellos? Mira, hay distintos métodos, pero lo que siempre hemos hecho desde un inicio es publicidad. Y al día de hoy es el costo más alto que tenemos. El equipo de grabación, el equipo de marketing digital, las publicaciones que mandamos, los videos, toda esa estructura es la que hoy en día tiene un mayor costo dentro de la inmobiliaria, pero desde un inicio fue conceptualizado así. Porque yo pensaba, a ver, yo no tengo relaciones en este momento con gente que tal vez pudiera darme sus casas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que preparar una estructura que realmente me dé una solidez ante el mercado, que le ayude a entender al cliente que yo le puedo ayudar. Entonces, la forma de hacerlo siempre ha sido a través de publicidad digital.
Ajá. Es que te digo, yo escucho mucho a profesionales inmobiliarios que comentan, oye, no, pues es que yo no tengo esos contactos que tienen las propiedades o de ultralujo, digámoslo así, y dicen, no, pero es que esta otra asesora que maneja las propiedades en Las Lomas, por ejemplo, es porque ella vive ahí o porque es amiga de las personas que viven Sí, ahí, etcétera. Pero aquí tenemos un caso en el que no teníamos esos contactos, o no, tú no tenías esos correcto, no contactos. los tenía, no los Y tenía. te los trabajaste y los conseguiste, y conseguiste entrar en un segmento que es pues chiquito, pero muy valioso, digámoslo así, ¿no? Sí, es un mercado de nicho y totalmente no tenía esos contactos. Hoy en día se han generado y también tu trabajo habla por sí mismo. Y Ujú. existen al día de hoy muchos referidos. Y con la estrategia digital que tenemos, hoy en día los clientes conocen de la marca. Anteriormente conocían primero de mí como marca personal, que ese es un Ujú. punto importante. Pero detrás de mí hay una Ok. inmobiliaria que fundé, que se llama Ujú. Baikama. Ujú. Y Baikama tiene una comunicación muy distinta al público y capta clientes distintos. Entonces, al día de hoy llegan solos, pero construir toda esa base fue a través de cómo entregamos confianza a los propietarios, cómo les mostramos que lo que le estoy diciendo acerca de vender su propiedad y la forma en la que lo voy a hacer, cómo se lo compruebo, cómo le entrego ese valor para que confíe en mí. Y eso se construyó desde cero. ¿Cuánto tardaste en llegar a un punto donde ya no tenías que o ya no te sentías perdido en términos de contacto, cómo Ujú. moverte en el sector, en el segmento ultralujo? Más o menos desde que empezaste con esa primera propiedad que te cambió, que fue Sí. el parteaguas en tu carrera profesional, ¿cuánto tardó hasta decir, ah, es que ahora ya me llaman a mí? Mira, llevo 6 años en el Ujú. segmento inmobiliario Ujú. y de manera precisa en el mercado de ultralujo llevamos 5 años Ah, muy aproximadamente, bien. ¿no? ¿En qué momento sucedió esa parte en donde nos comenzaron a buscar? Posiblemente hace 2 años. Ujú. Posiblemente hace 2 años que los clientes comenzaron a ver contenido, comenzaron a ver cómo hacíamos las cosas que sí las hacemos diferente. Ujú. Y este es un punto muy importante que ahorita me gustaría tocar, de cómo formalizamos o cómo hacemos, cómo profesionalizamos el segmento inmobiliario para los asesores, que Ajá, eso es claro, fundamental, ¿no? sí, fundamental. Entonces, siempre la inmobiliaria ha tenido la visión de formalidad, de poder tener la confianza del cliente y entonces eso se transmite en la forma en la que comunicamos. Hoy en día llegan a través de la inmobiliaria y me contactan a mí directamente. Son dos clientes que de pronto son muy distintos. El cliente que me contacta a mí ya me conoce, sabe lo que hacemos, ve los videos en redes sociales que todos los días publicamos. Y por otro lado, los de la inmobiliaria ven el tipo de ventas que hacemos, el tipo de propiedades que tenemos en el portafolio, pero el valor agregado más importante que tenemos hoy en día es la especialización. Ujú. Yo soy partidario de la especialización, que si bien en el segmento inmobiliario hay muchísimos sectores, ya sea venta de bodegas, almacenes, terrenos industriales, y en el residencial, todos los segmentos que existen, siempre hemos estado enfocados en especialización. Y el valor agregado más importante que yo le puedo dar al cliente es cómo a través de la especialización y profesionalización de lo que hacemos, puedo garantizarte un resultado. Ujú. Eso es lo que marca la diferencia. Y a través de todo lo que hacemos, las actividades y las acciones para comunicar esto, el público lo entiende y lo recibe muy bien. Porque si vas a dejar en manos de un comercializador tu casa de 100 millones de pesos, quieres que lo haga el mejor y quieres que lo hagan de la mejor manera. Sí, claro, y aquí siempre ya sabes, tenemos muchos invitados que son expertos en el sector, ¿no? Siempre dicen que tú no eres simplemente un asesor, sino que eres el socio de ese cliente, ¿no? Sí, Y de repente estáis trabajando en una operación donde sois socios, estáis en el mismo equipo, queréis exactamente lo mismo, ¿no? sí, Entonces tiene que haber una confianza, es como un mini matrimonio, sí, ¿no? Durante un tiempo. Y obviamente eso tiene que venir con esa profesionalización que la verdad hace falta en el sector inmobiliario en totalmente. general, en general. Yo creo que si la gente se enfoca realmente en querer ser profesional inmobiliario, puede ser y puede ganar muchísima lana, pero luego pues nos encontramos con gente, pues como en todas partes, que no quieren o no quieren enfocarse o no quieren invertir ese tiempo o ese esfuerzo en seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos aquí un ejemplo de que ha decidido sí hacerlo y que ha llegado a poder manejar esas propiedades o que estás manejando esas propiedades de ultralujo. Em, Gracias. en, entonces, en este
proceso de dar esa seguridad a tu cliente propietario, de explicarle pues todo cómo vas a manejar la propiedad, el tema de toda la transparencia de datos y que esté tranquilo que no se va a compartir ninguna de esa información, que entiendo que para un cliente ultralujo es importante. Cuando tú les dices, cuando tú le dices a un propietario, mira, te da la propiedad en exclusiva o ¿cómo lo habías llamado tú? Libre. Tenemos dos tipos de comercialización. Comercialización abierta. Abierta. Existe un acuerdo sí. en un documento muy sencillo y la exclusiva. Perfecto. Imagínate, te da... ahí te va una pregunta. Si te da la propiedad en exclusiva, es cuando generas todo el contenido que haces para redes sociales, que lo he visto que está espectacular. Gracias. Que ahora vamos a entrar en ese punto. Pero si te la da en abierta, yo lo digo en colaboración, pero bueno, para entendernos, abierta, ¿también haces esos vídeos o dices, no, estos vídeos te los hago cuando me los dan en exclusiva? El tipo de comercialización es idéntico en ambos casos, porque yo cuido mucho las calidades en Bycama. En Bycama necesitamos ciertos requisitos para poder comercializar tu propiedad. Entonces, comienzan desde ubicación. Manejamos zonas muy específicas, Pedregal, Polanco, todo el poniente de la Ciudad de México, que es Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas y Santa Fe, todos los clubes de golf también. Entonces, partiendo de ahí, es un punto importante que debe de cubrir, ¿no? Porque estamos especializados en esas zonas. Posteriormente, el presupuesto o el precio de los inmuebles. En Bycama lo que hacemos es, a partir de 20 millones de pesos, aproximadamente, podemos incluir en el portafolio las propiedades. Y lo que yo hago, partiendo de ese punto, es manejar calidades idénticas. No le puedo dar menor calidad a un cliente que me está confiando su propiedad, pero tal vez en una comercialización abierta, porque así es el trato que tenemos. Y hacer una diferenciación para quienes sí tienen exclusiva. Entonces, las calidades son idénticas en cuanto a fotografía, la forma de comunicación. ¿Qué es lo único que cambia en exclusiva? ¿Cuánto le podemos invertir a esa propiedad para publicar? Exacto. Que serían todo ese trabajo que haces digital. Me imagino que trabajas digital, o sea, offline y online. Si quieres, explícanos un poquito más cómo es esa promoción de una propiedad de ultralujo. ¿Qué haces? ¿Por qué canales trabajas? ¿Qué materiales generas? Si solamente inviertes en temas digitales o también en temas offline, en eventos, ¿cómo promueves una propiedad de 80 millones de pesos? Hoy en día lo que hacemos y la base de Bycama es, yo siempre digo que tenemos ADN digital, porque la mejor forma de exponer una propiedad hoy en día es a través de un canal digital, ya sean redes sociales, ya sea nuestra página oficial de internet, Google, digamos, métodos distintos, pero todos en línea al final, orgánicos y pagados. Entonces, la base que tenemos siempre va a ser a través de videos. Tenemos una fotógrafa profesional in-house, entonces partimos también de esa base, ¿no? De entregar calidad desde el primer momento. Yo no puedo publicar una propiedad sin fotografías propias y profesionales. Exacto, tienes que ir tú. No hay forma. Claro. De hecho, por política, en Bycama no podemos publicar ni por una cuestión de urgencia fotografías que no hagan sentido con las calidades que nosotros manejamos. Claro. Eso es relevantísimo. Entonces, hacemos videos que también en la edición de video y la forma de presentar, siempre para mí tiene que ser una presentación formal, una presentación que vaya de acuerdo a las propiedades que nosotros vendemos. Y ahí es muy diverso la forma o el estilo que le quieras dar a los videos o a tu comunicación en general. Para mí, incluso una cuestión de personalidad y por el tipo de producto que tenemos, sí o sí tiene que ser algo muy formal y algo elegante, algo que se vea muy bien, ¿no? La cuestión de la imagen es importantísima. Entonces, tenemos digamos, ciertos requisitos o ciertos puntos que debemos de cubrir para lanzar una propiedad al mercado. Fotografía profesional, sí o sí, de nosotros. Incluso hay veces que los propietarios nos dicen, oye, cuando terminó el arquitecto de construir mi casa, me hizo unas fotos increíbles, te las comparto. Siempre lo agradecemos, pero la verdad es que nosotros tomamos fotografía inmobiliaria, que es profesional. Y es un tipo de fotografía que sí cambia, te muestra un espacio completo, ¿no?
Sí, claro. Comenzando por eso. Sí, no se puede sacar. Hay fotos con diferentes objetivos, hacen tomas diferentes, y en este caso tú lo que tienes que hacer y tu objetivo es vender la propiedad. Entonces Correcto. tienes que tener imágenes para vender esa propiedad. Que también te digo, que te encuentras en el sector algunas fotos que te mueres, pero bueno. Mira, el 99% de las fotos son pésimas, ¿no? Del sector, y esa es una realidad, porque sí. el asesor no está acostumbrado a invertir. E incluso hay veces que existen comercializadores que venden el mismo tipo de casas que nosotros en Baikama, pero no le invierten ni un solo peso a la imagen, y son fotografías de celular mal tomadas. Eso es muy relevante para nosotros. Después, el levantamiento de contenido, vamos a la propiedad, preparamos una sesión, grabamos la propiedad, hacemos distintos tipos de videos en donde salgo yo, en donde solamente sale la propiedad, y también levantamos contenido específico para publicidad pagada. Ok. Se hace un mix de cosas. Tenemos ciertos formatos de videos que sabemos que nos pueden funcionar porque conocemos a nuestra audiencia. Digamos, esas son las dos bases. Revisión documental también. Confirmar que con quien estamos teniendo el trato, con quien estamos llevando a cabo la comercialización, en este caso el propietario, que siempre cuente con la información correcta y con la información actualizada. Me refiero a escrituras, me refiero a pagos de predial que vayan al día, que la propiedad documentalmente esté en las mejores condiciones, porque si no es una propiedad que no se va a poder vender y es gasto de inversión, pérdida, ¿no? Sí, en correcto. general. Teniendo esa base, nosotros podemos lanzar la publicidad y podemos salir al mercado. Y de ahí dependen muchos factores muy personalizables a cada propiedad. Es decir, no solemos poner lonas, las típicas lonas, pero de pronto hay veces que hace sentido utilizar ese tipo de herramientas, perdón. Entonces, dependiendo del tipo de propiedad, hacemos campañas digitales, tal vez mandamos a hacer algo físico para poder darle exposición. Como flyers, ¿no? Como arañas en algún evento o... Esa es la otra parte, ¿no? Okay. La de relaciones públicas, de cómo nosotros nos involucramos en eventos. Por ejemplo, el año pasado, posiblemente hace 2 años, perdón, participamos en un evento de Aston Martin, en un lanzamiento de un auto en México. Y estuvimos como patrocinadores. Entonces, son eventos que más que generar leads, te dan una presencia, que eso es muy importante. No, y además tiene que ser diferente los eventos en los que te promocionas una propiedad de ultralujo que una propiedad de segmento medio, sí. ¿no? Entonces, por supuesto, tienes que estar me imagino que estarás en temas de pues, coches, por ejemplo, en torneos de golf, puede ser, ¿sabes? En ese, y sobre todo generar empezar a generar esos contactos, ¿no? Esa imagen de marca y imagen personal, digámoslo así, de la empresa, y que digan, pues mira, aquí tengo a alguien que parece que está en el entorno correcto o en el contexto correcto y tengo una propiedad que quiero vender. Y solamente te enfocas aquí en Ciudad de México, te pueden decir en Valle de Bravo, por ejemplo. Tenemos comercialización en Ciudad de México y Valle de Bravo también, porque hace mucho sentido para nuestro cliente que tenga un second home en Valle, ¿no? Una casa de fin de semana. También tenemos comercialización en Miami, por ejemplo. Muy bien. Que no es nuestro enfoque principal, pero tenemos soluciones, que también en eso somos muy buenos en Baikama, ¿no? En dar soluciones, desde quién te pone un clavo en tu nueva casa para que cuelgues tu cuadro, hasta una estrategia fiscal robusta que haga sentido con una adquisición. Entonces, solucionamos todos los posibles problemas que pudiera tener una operación de esta magnitud. Y una pregunta, cuando tú haces esos vídeos que veo yo en Instagram, que sale el precio, creo que siempre sale el precio primero y luego sales tú caminando ¿No genera un poco de miedo tal vez al propietario que se vea toda la propiedad? Sí genera, y hemos sabido cómo mitigar esas preocupaciones que las entendemos. Al final el hacer videos significa que muchísima gente, en este caso en mi marca personal y en Baikama, que miles de personas puedan conocer tu propiedad. Y esa es una responsabilidad inmensa y nos ponemos siempre en los zapatos de los propietarios, pero también lo que no se ve, no se vende porque no existe. Claro. Es importantísimo poder mostrar y dar la exposición correcta
a las propiedades. ¿Qué es lo que hacemos? Cuidamos mucho el tema de la privacidad. De entrada, no mostramos fachadas. Eso es muy importante. Cierto. Entonces, nunca vas a ver, salvo que sea un edificio que todo mundo puede ver, Sí. ¿no? Algo muy lógico de pensar en donde si yo muestro un departamento en un edificio de 35 departamentos, pues No sabes qué departamento no es, sabes ¿no? qué departamento Sí. es. Pero pensando en casas, no mostramos fachadas, no mostramos fotografías personales. Es uno de los requisitos que solicitamos al momento de ir a grabar, que todas sus fotografías no estén. Y en los videos, ahorita que te comento esto, lo vas a poder identificar. No vas a ver ni una sola ni una sola fotografía personal de los propietarios. Sí, no. No es viable. Datos personales, por supuesto que es impensable que nosotros pudiéramos dar un dato personal. Eso ni siquiera lo requerimos hacer, ¿no? Pero es una de las preocupaciones principales. Oye, no vayas a decir de quién es la casa. No hay necesidad de llegar a esa información tan específica, pero son preocupaciones reales que tienen los clientes. Claro. ¿Sí? Tú cuando vas a grabar esa propiedad, me imagino que tienes que ir, no sé si 1, 2, 3 veces a la propiedad para organizarlo, para decir, venga, vamos a grabar así, o si tienes algún plan ya hecho, depende, me imagino que depende de toda de la propiedad en sí, pero en general no sé si tienes ciertos pasos donde vas grabando. Está muy interesante esa pregunta. Nosotros, afortunadamente, hoy en día tenemos mucho movimiento de propiedades, tanto de las ventas que hacemos, que son propiedades que van saliendo del portafolio, como propiedades que comenzamos a listar. Y a la semana listamos muchísimas propiedades, por lo tanto, nuestra forma de trabajo es muy dinámica, es muy rápida. En ocasiones, al momento de grabar videos, no necesariamente conozco la propiedad. La conozco en fotos porque posiblemente ya se llevó a cabo el shooting de las fotografías y ya puedo ver la propiedad, o videos que me comparten nuestros asesores cuando van a conocer la propiedad. Tenemos asesores que son parte del equipo, ¿no? Sí, claro. Y ahí depende un poco del estilo, de cómo lo quieres hacer, ¿no? Ok. El punto es que no siempre conocemos las propiedades. Tú igual no, pero tu equipo sí, porque Sí, tiene que... siempre. Claro, entonces, sí. En general, no solo tú, yo me imagino, o yo cuando hablo de ti y tu equipo, ¿no? Sí. Porque obviamente yo sé lo que es manejar una empresa, ¿no? Y que no puedes estar en todas partes, ¿no? Sí, y necesitas correcto. ese apoyo y necesitas delegar cosas. Entonces, ellos van a la propiedad, te sacan las fotos, te explican y luego llevas tú un día, grabas, que Sí. imagino que ya lo haces bastante ágil, porque has hecho muchos, Sí. ¿no? Y ¿ha habido alguna vez alguna historia o algo que hayas llegado a la propiedad y has dicho cómo puede ser esto? ¿O alguna historia de terror antes de grabar? ¿O que haya podido pasar algo, alguna anécdota? Son comunes. Justamente parte del estilo que a mí me gusta aplicar es un poco el planear en el momento, ¿no? Y que los videos se vean orgánicos. Te diría que el día de grabación, hay veces que conozco la casa, hay veces que no, pero ahí se planea todo. Primero recorremos la casa, vamos identificando qué fotografías se le fue al propietario quitar, ¿no? Entonces las movemos. Organizamos que se vean muy estéticas las cocinas, por ejemplo, los baños que suelen tener pues cosas personales, perfumes, cuestiones así. Lo que hacemos es limpiar absolutamente todo y decidimos qué se graba y qué no se graba. Hay algunos elementos de las propiedades que no suman y que podrían restar al video, ¿no? Que si no entiendes el espacio de por qué existen ciertas cosas, le quitan puntos a la propiedad, ¿no? Y esa es la magia también de llevar a un cliente a un recorrido de cómo le transmites la propiedad, ¿no? Pero ¿qué es lo más común? Llegamos y las camas están extendidas, las cocinas son un desastre, o tenemos distintos horarios de grabación porque grabamos muchísimo contenido, entonces tal vez llegamos casi a la hora de la comida y a pesar de que está planeado que nosotros llegamos en ese horario, pues están cocinando, el personal de servicios atraviesa todo el tiempo, entonces tenemos que lidiar con detalles así que tal vez por tiempos, por descuido se le fue al propietario y lo solucionamos, hasta con mascotas, ¿no? El perrito que nos va siguiendo en toda la grabación, que se atraviesa en el video, cuestiones de ese tipo, son las más comunes. Ya, no, sí está complicado, ¿no? Más cuando está la casa en ese momento ocupada, digamos, Sí. con los propietarios y con la gente de servicio. Imagino que eso es complicado, pero claro, si quieres tener un buen vídeo que atraiga, que llame la atención, que venda prácticamente solo por sí mismo, solamente por verlo, pues tienes que tener un buen material.
te digo que veo cosas de miedo en general en la industria, ¿no? Que sacan una foto con el váter abierto y cosas así, ¿no? Sí, Digo, ¿no te costará mucho bajar la tapa, abrir las ventanas, no sé, sí. hacerlo un poco bien, ¿no? Entonces, esto sí es... y creo que tal vez para un segmento medio, para mí la calidad debe ser muy similar. Tienes que, si quieres sacar fotos, tienes que preparar la casa. Puede que no tenga todos los vídeos, la edición de los vídeos, etcétera, pero sí tiene que tener un nivel alto, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que debería de haber en todos los segmentos, no solamente en el de ultralujo, que tiene estos cambios en la forma en la que comunicamos. Pero las calidades tendrían que ser las mismas por respeto al cliente. Exacto. Incluso aunque sea una propiedad de 300,000 pesos que existe en el día de hoy, tal vez casas de interés social, lo que espera el propietario al momento de contratarte es que le des el mejor servicio, ¿no? Es lo mínimo y es lo que no es un valor agregado el que tendría que ser. Es algo que tendrías que esperar, ¿no? Es algo que va de cajón. Entonces, incluso en propiedades de ese estilo tendría que haber buena fotografía. El problema en México es que no estamos acostumbrados, o la mayor parte de los asesores inmobiliarios y las inmobiliarias no están acostumbradas a meterle calidad. Nosotros somos súper fijados en eso, Claro. súper fijados. Y mi equipo te lo podrá confirmar. Llegamos a una propiedad y movemos 1000 cosas. Las cocinas las vaciamos, literal, todo lo que está en las cocinas se vacía. Se bajan las tapas de los WC, por ejemplo. Se quitan los rollos de papel. O sea, detalles que tal vez son imperceptibles o que tal vez no suman dependiendo cómo la visión que tengas. Pero para nosotros las calidades es primordial. Entonces, ¿tienes algún consejo que le puedas dar a los asesores del segmento que sean, pero que digan, oye, es que a mí, sinceramente, no me sale a mí por mí mismo arreglar esto? ¿Cuáles son 3, 4 cosas que les digas, oye, sí o sí, tienes que quitar esto, tienes que arreglar esto y no puedes sacar fotos? Todo parte de que sea estético, que lo que estés haciendo se vea bien en fotografía, se vea bien en video. Y principalmente hay lugares muy específicos, ¿no? Como las cocinas. Tienen que estar ordenadas. Y también puedes decidir que si hay una cocina que no va a sumar a cómo muestras la propiedad, es mejor omitirla, ¿no? De pronto vemos refrigeradores. La realidad es que en el segmento que nosotros manejamos no es tan común, pero refrigeradores con fotografías o con imanes, ¿no? De entrada hay que quitarlos, hay que acomodar, se necesita ver muy bien la propiedad. Los baños también, retirar absolutamente todo lo que está en el baño y tal cual lo que hacemos es lo movemos del lugar, o sea, lo escondemos, quitar las fotografías. Cubriendo esos puntos, te garantizo que el nivel de calidad que muestran hoy en día va a incrementar. Sí, y son supuesto. puntos muy sencillos. Sí. No, y además te lo agradecen los propietarios, más si están viviendo 100%. ahí, ¿no? Te agradecen que no salgan sus fotos, que es lo que decías antes, y más del tema de la privacidad. Entonces, ya tenemos el vídeo, lo editáis y lo publicáis en vuestras redes sociales, etc. Ahora, vamos al otro lado, al otro cliente, que es el que va a comprar la propiedad. Sí. Ese cliente, ¿cómo le trabajas? ¿Le trabajas diferente que en propiedades de segmento medio? ¿Qué tipo de cliente es? ¿Qué es lo que espera de un servicio de un asesor de ultralujo? Si cuando llegue contigo también quiere esa seguridad o esa privacidad. ¿Cómo trabajas ese cliente? ¿Cómo llega ese cliente a ti? ¿Cuáles son las diferencias de un cliente ultralujo, comprador ultralujo, que un comprador segmento medio? ¿Cómo llega a nosotros? Siempre por el segmento digital, ya sea orgánico a través de los videos que pueden ver en las redes sociales o a través de las pautas que son pagadas por nosotros. De esa forma es que un lead llega, deja sus datos y entonces comenzamos el proceso de comercialización, que tiene varias etapas. El primero es el filtrado. Entender qué es lo que busca el cliente, entender si es un cliente que tiene una intención de compra real o posiblemente está viendo qué puede adquirir con su presupuesto actual en el mercado, posiblemente que tenga dudas o planes, ¿no? Tal vez ahorita está comenzando a buscar porque en 6 meses se tiene que mover o van a hacer un bebé y se necesitan extender. Algo importantísimo que nosotros hacemos es que en las inmobiliarias tradicionales tienen varios participantes en el proceso. Está un filtrador, que es una primera persona que capta los datos.
hay varios movimientos de personas. Nosotros en Bycama lo que hacemos es la persona que recibe el lead es la persona que cierra la venta y que lleva a cabo el proceso. Lo que busco es no cambiarle de persona y por lo tanto eso significa cuidar su privacidad, los comentarios que nos hacen, hablamos de presupuestos, hablamos de temas financieros que son importantes. Entonces, el primer punto es que una misma persona atienda a los clientes, ¿no? Ese es un cambio que tal vez a diferencia de otros segmentos es lo que hacemos. Podemos firmar avisos de privacidad, ¿no? Para que el cliente tenga una certeza de cómo usamos sus datos y tenemos un proceso muy cuidadoso de cómo recibimos la información con una estrategia que hicieron abogados de cómo cuidar esa información. Porque nuestros clientes son artistas, deportistas y el 95% empresarios. Entonces, independientemente de quiénes sean, a cualquier persona es importante que le des la certeza de cómo estás cuidando su información. ¿Qué es lo que hacemos? Ya que tenemos definido el tipo de propiedad, el tipo de cliente que tenemos enfrente, entonces identificamos qué casas podrían hacerle sentido y podemos ir avanzando, ¿no? Y ya, de ahí se desprende una cuestión muy natural y muy humana. Temores que puede tener el cliente al momento de comprar. El ambiente político es un factor muy importante. Hay momentos que son pues muy relevantes en elecciones, por ejemplo, cuestiones de ese tipo, que se congela el mercado. Y pues bueno, es algo natural de lo que hacemos. Sí. Pero bueno, es entender en qué etapa estamos, entender la etapa de vida también del cliente y cómo le podemos ayudar. Y ese cliente que te contacta, le haces todo, le explicas como el proceso, le explicas de la propiedad y ya tenéis una primera visita. En esa visita exige mucho más, o ¿cómo llevas tú una visita de un cliente a una propiedad de ultralujo? Es un recorrido que te diría muy normal de acuerdo a todos los segmentos que hacemos. Resaltamos las características más importantes. Lo que sí hacemos muy diferente es no ser obvio, ¿no? Si yo te meto a la cocina, no te voy a decir, esta es la cocina. Claramente lo estás viendo, ¿no? Pero te voy a hablar del tipo de electrodomésticos, las marcas, tal vez la cubierta, de qué material es, las alturas, el tipo de cocina, si es nacional, si es italiana, cuestiones de ese tipo que no se perciben. Hablamos de materiales, hablamos de arquitectura también, de cómo los volúmenes de esta casa resaltan más contra otras que ya vimos con este mismo cliente. O sea, esa es una parte de experiencia que sí es importante y que al final también se va desarrollando. Entonces, hay asesores que tienen mucho conocimiento sobre materiales, sobre arquitectura, y eso es lo que nos ayuda mucho también a entregar una propiedad, ¿no? Al mostrártela. Sí, claro. O sea, es que tú tienes como asesor profesional que conocer hasta el mínimo detalle de la propiedad, porque en ese detalle es donde yo sé o yo entiendo que está la diferencia también de la experiencia o el servicio que ofreces, ¿no? Cuando te quedas muy como en el aire, digámoslo así, muy genérico a la hora de mostrar la propiedad, y más a una persona que tiene un poder adquisitivo fuerte para adquirir una propiedad así, que tiene o que exige, te va a exigir, yo entiendo, muchísimo más, porque va por el tipo de... La expectativa que tiene. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, cuanto más te exigen, yo entiendo que más a detalle tienes que conocer la propiedad, sus elementos, sus características y cómo sacar la mayor ventaja de eso cara al cliente, ¿no? Cara a sus ojos y que diga, este tipo es bueno, este tipo es esa... Y resaltar lo que no es obvio, Ajá. que es importantísimo. Exacto. ¿No? El tipo de arquitecto. Hay arquitectos en este segmento que son muy conocidos en México y hay otros que tal vez no son tan conocidos, pero son muy buenos. Entonces, siempre hay que mostrar una casa desde esos detalles. ¿Quién la construyó? ¿Cuándo la construyeron? ¿Bajo qué concepto? ¿Qué buscaban? Espacios abiertos. ¿Cómo se une la terraza con la sala y comedor y por qué se une también? O sea, detalles que cuando se lo explicas al cliente le hace mucho sentido. Uno, el tipo de arquitectura, el precio y el valor que está comprando. ¿No? Porque así también hay casas que no están en rangos correctos de precios, pero hay que entregar ese valor para que entonces se pueda entender el porqué de una operación. Y con ese tipo de clientes, ¿no? Con esa exigencia tan alta,
¿Te has topado alguna vez con algún cliente que digas, es que, madre mía, no puedo con él, ¿no? Porque me imagino que hay de todo, ¿no? Que hay pues también historias de terror en el ultralujo, ¿no? Ya, no sé, no solamente por las propiedades o por proceso o lo que sea, pero de decir, madre, es que no puedo, igual a un propietario es que no puedo aceptar la propiedad porque no puedo, ¿sabes? Igual, no sé si has tenido alguna historia así de decir, ¿qué pasó aquí? Sí, en cuestión de propietarios, bueno, y compradores, la realidad es que conocemos muy bien al cliente y hoy en día los temores principales que podría tener un cliente los cubrimos y ya están cubiertos. Entonces, esto habla de la experiencia y también de cubrir esos riesgos para que el cliente llegue muy tranquilo. Por ejemplo, cuando vamos a showings, a casas, lo que hacemos es pedir una identificación, sí o sí, del cliente. No podemos, por seguridad y por contrato, entrar con una persona que no conocemos sin una identificación. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues filtramos, tenemos un sistema de listas negras para saber quién es la persona, hacemos una búsqueda social. Todo eso se lo garantizamos a los clientes. Entonces, la comunicación y esos temores se mitigan demasiado. Pero hay clientes como todo tipo, al final es una transacción humana en donde pudiera ser que son tal vez un poco más aprensivos, que son un poco más temerosos en tomar la decisión y tal vez fueron ya 6 veces a una casa y no se deciden. Cuestiones de ese tipo, ¿no? También es común con el tema de los propietarios que quieran vender su casa a un valor que no hace sentido, que no es viable y ni realista. Entonces, con todo el respeto del mundo, les decimos el por qué sí o por qué no podríamos comercializar su casa, ¿no? Son detalles que vienen de miedos que son muy entendibles al momento de invertir 60 millones de pesos en una casa. Entonces los recibimos, los tratamos de la forma en la que podemos garantizarles estabilidad y privacidad, que te diría que todos esos temores vienen del tema de la privacidad, de cómo vamos a cuidar tu transacción. Entonces, así es como lo buscamos manejar siempre para que no existan esos escenarios tan a menudo. Y tú que estás en este segmento de ultralujo, ¿qué mitos ves que tienen los asesores que no están en este segmento sobre el segmento de ultralujo? ¿Qué mitos existen y qué puedes decir? No es cierto. El más grande y el que he comprobado es que no necesitas tener contactos, ¿no? El famoso contacto en México no lo necesitas para este segmento. Sí es un segmento de nicho y es un segmento pequeño, pero yo comencé con nada, sin conexiones, sin relaciones, y al día de hoy se han ido construyendo, pero eso es algo natural. El mito más grande es eso, creer que necesitas pertenecer a cierto grupo de personas, a cierto incluso club deportivo, para tener acceso a este tipo de propiedades. Es el mito que yo diría que se tiene que erradicar, porque al final es una transacción tradicional y normal. Y puede ser también tiempos que digan, no, es que ultralujo voy a tardar muchísimo más tiempo en vender que una propiedad de 30.000 pesos en renta, no sé. Sí, sí es algo común que los propietarios piensan, incluso compradores, asesores, ¿no? Tal cual, que piensan que al tratarse de precios de 90 millones de pesos, 150 millones de pesos, pues la propiedad se va a quedar ahí 6 años, ¿no? Porque seguramente hay 2 personas en el mundo que la pueden comprar, ¿no? Se llega a pensar así y no es así, ¿no? Los tiempos son normales. Al final, nosotros trabajamos un segmento muy específico, así como hay otros, y todos tienen la misma necesidad, que es en dónde vivir. ¿No? Y en esas casas van a vivir con su familia, van a crecer sus hijos. Entonces, los tiempos son muy normales. Tenemos muchísimos casos de éxito y lo digo con mucho orgullo, ¿no? En donde podemos vender propiedades en 3 días. O sea, no son casualidad, sino es una manera correcta de entregar la propiedad y de darle exposición, así como hay propiedades que se van a un promedio de 9 meses o a 1 año y medio. Depende, ¿no? Entonces, los tiempos son, te diría, idénticos a cualquier otro tipo de segmento, siempre y cuando lo sepas exponer bien y lo puedas manejar bien. Okay. Pues a mí me parece súper interesante todo el tema de ultralujo, de las diferencias entre los diferentes segmentos, etc. ¿Tienes algo para terminar o para finalizar este episodio que quieras compartir o que quieras aconsejar
a todos los asesores que tal vez quieran entrar en el segmento de ultralujo pero no se atreven, o que están empezando en el segmento de ultralujo y que les ayudaría mucho escuchar de un experto que ya está fogueándose en este segmento? ¿Quieres contarles algún consejo? ¿Quieres decirles algo? Claro. El primer punto sería dar el paso, ¿no? Si tienes el deseo de poder entrar a este mundo, que te quites los miedos y que te atrevas a dar este primer paso y que comiences. Yo creo que el tomar acción es el primer punto. El segundo es la profesionalización. Si ya decidiste entrar a este mundo inmobiliario, al segmento que tú decidas, preocúpate por ser profesional y entonces entregar muchísimo valor a tus clientes a través de todas tus estrategias de comercialización. Ese sería el segundo punto. Y el tercero, invierte. Invierte en educación, invierte en ti, porque si comienzas desde cero, tú eres la persona que es la cara hacia el mercado. Invierte en publicidad, invierte en imagen, invierte en fotografías. Entrega un trabajo correcto al cliente. Bueno, pues con esto nos quedamos todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena. Un gusto. Aquí. Te esperamos muy pronto. Hemos aprendido mucho y pues todos ya sabéis que podéis seguir a Rubén Ballesteros. ¿En dónde? ¿En tu Instagram? Estoy en redes sociales, en Instagram me encuentran como Rubén Ballesteros. En TikTok también me encuentran como Rubén Ballesteros. Ahí vienen mis teléfonos, viene absolutamente todo. Y encuentran a Baikama como Baikama Luxury Realty en Instagram y en TikTok también. Bueno, pues ahí os dejamos la información de Rubén. Y si os ha gustado este episodio, por favor, compartirlo. Si creéis que otros asesores inmobiliarios pueden aprender o que estén interesados en gestionar ultralujo, compartirles este vídeo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.